acompáñeme a orar. Usted también tiene que pedirle al Señor que hoy pueda darle Él su bendición también. Que hoy pueda venir para sus vidas un alimento espiritual. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy me presento una vez más delante de ti, Señor, para darte gracias por la oportunidad que nos das de estar acá en tu casa, Señor, en nuestra casa, en el templo, Señor. Queremos decir, así como dice el salmista, queremos inquirir, Señor, en tu palabra, queremos aprender. Que hoy, Señor, pueda ser derramado un espíritu de revelación, de entendimiento, que empiece a caer el rocío, Señor, sobre nuestra cabeza, Señor, y que luego venga el aguacero de tu palabra, Señor. Hoy queremos beber del agua de vida. Pídele, hermano, dame a beber agua de vida, dile. Queremos el agua de vida para que mi alma sea saciada, para que mi espíritu sea bendecido. Mi espíritu te anhela, Señor. Que hoy podamos salir edificados. Que hoy pueda venir una palabra de consuelo. Una palabra que pueda sostener al que está caído. Pero también una palabra para que pueda levantar a aquel que está caído. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos palmas al Señor. Qué bueno verlos, amados hermanos. Y gracias a Dios tenemos la oportunidad de volver a presentarnos a la mesa del Señor. Es una fiesta, ¿verdad? Es una invitación especial el poder participar de los elementos del pan y del vino. Y me es necesario una vez más explicarles por qué hacemos una fiesta. Todos los cultos son una fiesta, pero esta es una fiesta especial. ¿Por qué? Porque el Señor nos está invitando a participar de su carne y de su sangre. Ahora, esto nuevamente es necesario que lo expliquemos. ¿Saben por qué? Porque hay muchas bendiciones, hay muchos beneficios el poder venir a acercarnos. Fíjense que, por ejemplo, yo he dado la instrucción acá de que el servicio de Santa Cena, pues no deberían de existir ausencias, faltas. Hemos invitado y a mí se me presentó la oportunidad ahorita de poder ir al retiro de Guatemala. Y la oportunidad era para salir viernes o sábado. Pero la decliné irme en esos días. ¿Por qué? Para estar presente acá. Por eso es la importancia. ¿Por qué? Porque es muy importante y tenemos que predicar con el ejemplo, ¿verdad? Entonces, qué bueno que usted se vino. Doy gracias a Dios porque usted se vino. Ya se me abrió la oportunidad también para poder salir. Ahí le voy a contar. Pero regresemos. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Y por qué es importante explicarlo? En el libro de San Juan, en el capítulo 6, hay una historia hermosa donde el Señor empieza a explicarle a sus discípulos, a sus alumnos, qué significa la cena del Señor. También cuando vamos a San Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, es una explicación muy rica, muy sabrosa de lo que significa la cena del Señor. Pero yo quiero llamar su atención una vez más al capítulo 6 y versículo 61. Porque ahí el Señor Jesús empieza a dar una cátedra de lo que significa el pan y el vino. Pero fíjense que los discípulos no comprendieron, los discípulos no entendieron. Y dice, pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban. Ahora, ¿por qué había una murmuración? Porque no había entendimiento. Porque Él les explicó que era necesario que comieran su carne, o sea, su cuerpo, y que bebieran su sangre. Entonces, como no entendieron, como no captaron eso, entonces ellos se escandalizaron. Por eso dice ahí, esto se escandaliza. No comprendieron. Y eso que ya eran discípulos. Fíjense que no eran ni oyentes, ni eran creyentes. ¿Eran qué? Discípulos. O sea que ya se sentaban. O sea que ya escuchaban palabra. O sea que ya sabían ellos de la palabra de Dios.
Y fíjense que qué tremendo, porque era el mismo Señor Jesús el que les estaba enseñando. Imagínense eso. Imagínense qué tremendo privilegio tenían ellos. Pero pasó algo. Dice que murmuraban. Eso es letal. La murmuración es letal. Porque fíjense que tal vez sí había ahí algún discípulo que estaba interesado. Pero viene alguien que no había comprendido y le deja ir un dardazo a su mente, a su corazón. Eso que está hablando, saber qué está hablando. Mejor venite para acá. Vámonos. Cerramos. Pero yo quiero escuchar. No, hombre, ¿para qué vas a escuchar? Mira lo que está hablando. Porque no había entendimiento. Entonces, por eso resalté esa palabra. La murmuración es letal. Es letal. Por eso nosotros no debemos de murmurar. Porque cuando yo me puse a investigar, dije, oh, de veras que qué más querrá significa murmurar. Quiere decir estar en contra de la autoridad. Quiere decir estarse quejando. Y quiere decir no hablar claro. O sea, cuando alguien murmura es porque está hablando detrás de una persona. Entonces ellos estaban aquí hablando detrás del Señor Jesús. Pero miren con quién se fueron a meter, ¿verdad? Si él tenía rayos X. Él sabía lo que estaban pensando. Así como el Espíritu Santo ahorita sabe lo que estamos pensando cada uno de nosotros. Porque acá está el Espíritu Santo. Acá está el Señor. Entonces dice, esto los escandaliza. Y luego dice, y decía, avanzando unos versículos, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. O sea que hoy estamos acá porque el Padre nos concedió estar acá. Miren qué tremendo privilegio, amada iglesia. O sea, no es porque nosotros sí nos propusimos el querer y el hacer venir hoy, pero es algo que el Padre nos concedió. O sea, que de una u otra manera, hoy se movieron todas las piezas para que estuvieras acá. Hoy se movió todo. O sea, el Señor puso ese querer y ese sentir en tu corazón para que hoy estuvieras presente. Y luego le dice, como resultado de esto, muchos discípulos se apartaron. Y cuando vamos a ver nosotros esa palabra al original, quiere decir retrocedieron. Como no hubo un entendimiento, como no hubo una comprensión, ellos, ¿qué? Retrocedieron. Entonces, hermano y hermana, no retrocedamos. No retrocedas. No es tiempo de retroceder. Hoy es un día menos en que vamos a ver al Señor Jesús. Ya sea que venga el rapto o ya sea que nos toca que partir. Porque todos tenemos unos días que Él nos regaló. ¿Los podemos extender? Sí. ¿Cómo podemos extender nuestros días? Honrando autoridades, honra padre y madre, ¿verdad? Y se van a extender nuestros días. O sea, hay principios en la Biblia para poder extender nuestros días. Y también podemos clamarle misericordia, como aquel hombre, ¿verdad? Que le dice el profeta, ya llegó tu final. Él se pone a llorar al Señor y el Señor le dice, vaya, pues te voy a dar 15 días más, 15 años más. Pero entonces no retrocedas, no retrocedas. No es tiempo de retroceder. Por eso dice la Biblia que nosotros somos de los que no retroceden. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que ya estaban en una categoría de discípulos. O sea, que el conocer palabra no es garantía. El enseñar la palabra no es garantía, sino que el mensaje es, todo el que crea estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. El que crea estar limpio, ¿qué dice? Límpiese más. Entonces, porque ellos, mire, o sea, andaban con el Señor Jesús. Andaban ahí, a donde Él iba a las aldeas, hacía milagros, hacía prodigios, hacían señales. Él les daba un discipulado. Pero dice que ellos entonces se apartaron, retrocedieron y ya no andaban más. Entonces no retrocedas. No es tiempo de retroceder. Es tiempo de afirmarse. Es tiempo de oportunidad. Así decía hoy el Señor, ¿verdad? O sea, aunque tus pecados fueran como la grana, Él los volverá como blanca lana.
O sea, siempre hay una oportunidad. Y hoy es una oportunidad, porque hoy nos acercamos a la mesa del Señor. Y cada uno de nosotros nos tenemos que escudriñar, ¿verdad? Y decir, ¿cómo vengo? ¿En qué condición vienes hoy? Si vienes en una condición de pecado, yo no soy quien para acusarte, porque el enemigo es el que acusa al diablo, que el Señor lo reprenda. Sino que simplemente tienes que venir hoy y en tu corazón, en tu mente, por dentro tienes que decirle, Señor, aquí vengo necesitado y te vengo a pedir perdón. El corazón contrito y humillado dice que Él no lo desprecia. Jamás lo va a despreciar mi Dios. Jamás, jamás. Es un tiempo de arrepentimiento. Es un tiempo de oportunidad. Y entonces ellos se apartaron. Entonces, quiero hacer aquí un paréntesis. Mejor dicho, quiero abrir un paréntesis. Porque si eran discípulos, tenían conocimiento. Pero tal vez faltaba algo más, faltaba la revelación. Faltaba el discernimiento. Y así decía hoy también la profecía, que hoy nos va a dar el discernimiento. Entonces fíjense que en ese contexto, este es el año de la recompensa. Y sacar, ¿qué quiere decir? Recompensa. Entonces, les traigo el verso ahí solo para decirles que si es un año de recompensa, es un año de revelación. ¿Y qué eran los de Isaacar? Tenían ¿qué? Conocimiento. Tenían revelación de la palabra, pero ¿qué había que hacer? Amén. Entonces, cuando hablamos de conocimiento, hay muchas palabras para decir conocimiento. El día viernes, en el culto que tuvimos, le dimos el primer hachazo a ese tema. Es muy amplio. Pero yo quiero hoy que en su corazón resalten solo dos palabras. Para decir conocimiento en griego se dice de muchas maneras, pero dos palabras quiero que me aprendan hoy: eido y ginosco. Diga conmigo, eido y ahora ginosco. Vale, cerramos el paréntesis, porque eso nos va a servir más adelante. Entonces fíjense que sigue la narración bíblica. O sea, el Señor está dando ahí una enseñanza de lo que significa comer el pan y comer el vino. Pero hay unas enseñanzas bien tremendas. Y en la narración, cuando ellos empiezan a ir, cuando los discípulos se empiezan a apartar, cuando los discípulos empiezan a retroceder, el Señor también, miro yo que es bien contundente. Porque mire cómo les dice. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Al grupo selecto, a la crema innata de sus discípulos. Mire, a lo más selecto, a los 12 apóstoles. ¿Cómo haríamos nosotros? ¿Qué reacción haríamos si alguien, o yo le dijera a alguien ahorita, ¿te quiere decir? Pues, ¿te quiere decir? Vete. No hay amor, el pastor, mire cómo me trató, ¿verdad? Pero mire el Señor Jesús, o sea, así como Él era amoroso, también daba enseñanzas contundentes. Y con sus palabras, esas palabras que salían de su boca, imagínense esas palabras con poder, esas palabras llenas de unción, palabras llenas del Espíritu Santo, los atraviesa, ¿verdad? Ustedes se quieren ir también. Tal vez les dijo con mucho amor, ¿verdad? Ahí no dice la Biblia. Pero tal vez les dijo, mis hijos, ustedes también se quieren ir. O tal vez les dijo, ustedes tendrían que ser los maduros. Ya les enseñé tanta doctrina. ¿Se quieren ir? Vosotros también ¿acaso queréis vosotros iros también? Y ahí viene el tremendo apóstol Pedro, ¿verdad? Se la echó muy buena, ¿verdad? Discernió. Y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Y es cierto, amada iglesia, ¿a dónde podemos ir? Si este es nuestro refugio, si el Señor es mi refugio, si el Señor es nuestra peña, si el Señor es o tiene que ser el todo para nosotros. El apóstol Pedro ahí se echó un 100, ¿verdad?
En el instante le responde: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así que no retrocedas. Que Él sea tu refugio. Que esta sea una casa de refugio para ti. Por eso, amados hermanos e invitados, y los que vinieron hoy por primera vez, esperamos que esta sea su casa, si no tienen un lugar donde congregarse. Pero también aprovechemos cuando está la visitación del Señor. Hemos ahora delegado a hermanos y hermanas para que ellas estén pendientes. Y si tú no tienes un privilegio el día de hoy, o sea, hoy viniste, si no tenías a cargo un privilegio, acércate, vente al altar. Porque muchas veces venimos necesitados de una palabra, de un consuelo. Entonces es importante que cuando estemos en la adoración, te acerques, derrámate delante del Señor. Porque ¿a quién iremos si solo Él tiene palabras de vida? ¿A quién iremos? Este es el lugar de refugio. Este es el único lugar de refugio. Entonces, después de esta introducción, yo le puse a este tema enseñanzas de Jesús en la cena. Capítulo 6. Él está dando ahí una cátedra de lo que es la Santa Cena. Pero luego, como les indiqué, el libro de San Juan es muy amplio en explicarnos muchas cosas que acontecieron durante la cena del Señor. Y ahí estamos con el relojito, muy bien. Entonces entremos al tema. Vamos ahora a Juan 13:1. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces puse este versículo porque es donde dice que va a estar la fiesta de la Pascua, y se hace el traslado a lo que hoy le llamamos la cena del Señor. Aquí quiero abrir otro paréntesis. Ese es Juan 13:1. Todos los capítulos 13, en los libros donde hay capítulo 13, yo los invito a que los estudien, porque ahí nos enseña también donde se manifiesta la rebelión. En todos los capítulos 13 quiere decir rebelión también. Entonces fíjense que también hay algo interesante, amada iglesia. Es que se aparece un personaje que no es bienvenido. Este es Juan 13:1, y en el 13:2 aparece un personaje. Y durante la cena, mire qué tremendo, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, que él lo entregara. O sea, a veces llegan invitados que no son bienvenidos. O sea, que hoy reprendemos, ¿verdad? Todo espíritu que no proviene de Dios. Porque a veces nos quieren interferir en la bendición. Por eso es que este momento, o sea, todo el culto es sagrado para el Señor. Entonces, por eso es que oramos nosotros, desde el inicio oramos. ¿Para qué? Para que el enemigo no quiera venir a interferirte y no te quiera dejar alabar, adorar, ofrendar, porque ya vimos que incluso hay aves inmundas que no quieren permitir que ofrendes. Pero también a veces hay estorbos que quieren impedir que recibas la palabra. Por eso es que nosotros tratamos, ¿verdad?, de poder tener su atención en el mensaje, porque a veces hay una interferencia del lado de las tinieblas. Porque si este enemigo se atrevió a estar y contaminar el corazón de Judas en algo, pues yo pienso que algo como privado, ¿verdad? Una cena solo con los apóstoles. Mire qué tremendo, ¿verdad? Entonces, por eso es que debemos de reprender, por eso tú tienes que reprender. Y por eso es que a veces hay estorbos antes de que vengas a la iglesia. Tal vez ya te propusiste desde unos días antes
O tal vez desde ayer te habías propuesto venir a la iglesia, pero hoy que te levantaste surge algo, una aparente coincidencia. O a veces hay una molestia entre nosotros los cónyuges, ¿verdad? Y a veces uno ya puede venir y decir, mejor ya ni voy a la iglesia. Ya no. O tal vez una molestia de padre a hijo o de hijo a padre, ¿verdad? Y eso te quiere impedir que vengas a recibir la bendición. Entonces, no lo permitas, porque es algo espiritual, porque el enemigo es enemigo de tu alma. Entonces, nuestro enemigo, el que es como león, no es león, como león, anda viendo a quien devorar y manda a sus emisarios, espíritus inmundos, para robarte la semilla. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Entonces, mire, había un invitado no deseado, pero que ya había metido en el corazón de Judas la traición al Señor Jesús, que lo traicionara. Ahora, regresemos entonces. Entonces están ahí en la mesa. El Señor empieza a dar su discipulado, ¿verdad? Se empieza a hablar, porque ya era la preparación, porque ya se estaba llegando el tiempo en que iba a ser entregado, en que Él voluntariamente entrega su vida, porque a Él nadie se la quitó. Él la entrega por amor a ti y a mí. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces yo le puse a esta parte una cátedra de humildad. Entonces estaban en la mesa, estaban conversando y de repente dice, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies. Una enseñanza en la mesa del Señor. Así como cuando nosotros como padres nos sentamos a la mesa y empezamos a dar enseñanza a nuestros hijos, cosas que ya se han perdido. Yo también lo he perdido, pero estoy luchando. Aunque mis hijos ya son mayores, hay una cosa que a veces impide esas enseñanzas. ¿Cuál es? El celular, ¿verdad? Todos sabemos, ¿verdad? Nos quita. Sería bueno entonces decir, bueno, vamos hoy a hacer un tiempo de comida juntos, pero agarremos un canasto y ponemos ahí los celulares, ¿verdad? Entonces, yo creo que él empezó a darles muchas enseñanzas. Pero una enseñanza durante la cena fue lavar los pies. Y cuando hablamos de lavar los pies, es una situación crítica. ¿Qué pasaría si ahorita yo elijo a alguien al azar y le digo, le voy a lavar los pies? ¿Qué harían? ¿Se dejarían o no se dejarían? ¿Sí? Gloria a Dios. Ya lo hicimos en un culto, ¿verdad? Ya lo hicimos en un culto. Pero que nos laven los pies, a veces, si no estamos preparados, es algo vergonzoso, ¿verdad? Pero si ese mes ya llevamos un mes sin cortarnos las uñas, o 2 meses, ¿verdad? O tenemos ahí un caíto, ¿verdad? O un cayote, ¿verdad? Entonces, el significado es que es algo vergonzoso, ¿verdad? Pero cuando hablamos de lavar los pies nos hablan de ¿qué? Del caminar, de tu caminar. Entonces el Señor estaba en la cena del Señor, estaba en la cena. Y entonces les dice, miren mis amados, miren mis apóstoles, ¿verdad? Miren mis discípulos, no sé cómo les decía, mis hijos tal vez, ¿verdad? Hoy les voy a dar una enseñanza. Es necesario que le lave los pies. Es necesario que hoy por medio del agua venga una limpieza para que te presentes al pan y al vino. Lavarnos los pies. Y cuando hablamos de lavarnos los pies, hablamos de ministración, hablamos de ministrarnos,
¿Y qué es ministrarnos? Es ir y limpiarnos. Es ir y reconocer que a veces nosotros necesitamos, por medio de la palabra, que nos laven los pies. Fíjense que ahorita, y por eso les dije que les iba a contar, ahorita, como es bien sabido por las redes, mañana, gracias a Dios, inicia en Guatemala un retiro, que le han denominado un retiro de ministración, así le llamó nuestro apóstol, de liberación, ¿verdad? Entonces, yo voy para que me ministren y voy para que me liberen. Y, pastor, o sea que usted, ¿qué tiene, verdad? Un montón de cosas, un montón de cosas. Y yo voy a ir, ¿para qué? Para que el Señor me limpie. Amén. Y si dicen, vamos a reprender ahorita espíritus inmundos, pues yo voy a pasar, no me voy a sentir ofendido. Vamos a reprender demonios, amén. Vamos a ministrarlos para que el Señor lo limpie, amén. Porque yo necesito, como dice, el que crea estar limpio, limpiese más. Porque a veces tenemos un montón de cosas, pero a veces no las queremos entregar. A veces el Señor nos dice, ven hijo, yo te voy a lavar los pies. Pero a veces nos da vergüenza. A veces es vergonzoso el que nos quieran lavar los pies. Pero esto es algo espiritual. Entonces yo ponía en mi corazón cosas que tal vez el Señor hoy nos quiere limpiar por medio de su palabra. Pero el primero que tenemos que decir, Señor, sí. Y yo puse esta lista, miren, amada iglesia. Y voy a hablar de algunos. Y han de haber un montón más. Pero ¿será que hoy el Señor, una de las enseñanzas que nos quiere dar hoy, que fue la convocatoria para la cena del Señor, es que tenemos que limpiar nuestro caminar de orgullo? Voy a leerlos todos y de ahí analizamos unos. Orgullo, amargura, murmuración, odio, ira, enojo, de envidia, de pecado, de nuestro carácter, malos pensamientos, de lujuria, de necedad, de avaricia, deseos de venganza, egolatría. Y de último le puse, Señor, libéranos, libérame a mí, libérame a mí. Porque a veces hay características de estas que nosotros a veces ya reconocimos, pero no las queremos dejar. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, con la primera, ¿verdad? El orgullo. ¿Será que a veces hay orgullo en nosotros? ¿Ustedes qué piensan? ¿O será que ya somos los más humildes? No, ¿verdad? Nos falta, ¿verdad? Nos salta a veces el orgullo. A veces nos podemos enorgullecer por cosas que Dios nos ha dado, pero ha sido la misericordia de Él la que nos las ha entregado. Entonces tendríamos que analizarnos hoy. Entonces espiritualmente te digo, ¿verdad? ¿Será que hoy es necesario que nos limpien nuestro caminar si hay orgullo en nosotros? Porque a veces esas cosas están por dentro. Y a veces el orgullo se manifiesta cuando no aceptamos una corrección. A veces el orgullo se manifiesta en el matrimonio. Cuando yo como esposo siempre tengo la razón. Y a veces me he confundido. Pero como no quiero dar mi brazo a torcer, ¿verdad? Digo, nada, está bueno, pero no es así. Y a veces uno se equivoca. Bueno, yo me he equivocado un montón de veces. Tal vez los esposos que están acá no, ¿verdad? Pero yo sí me he equivocado un montón de veces. Y mi orgullo no me ha dejado ir y decir, me equivoqué. La regué. ¿Ah? Y a veces ya va uno así y retrocede. No, mejor no, porque va a decir que siempre ella va a tener la razón, ¿verdad?
No, mejor no. Me voy a aguantar. Pero ese es orgullo. A veces como papás nos confundimos. Nos confundimos. A veces metemos las extremidades, ¿verdad? Pero como soy el papá, entonces no voy a aceptar. Y entonces hay orgullo en nosotros. Entonces yo creo que es algo que debemos de detectar hoy. Que el Señor nos diga, ¿verdad? Que hable a nuestro corazón. ¿Será que hay orgullo? Ese es el que, digamos, dije yo voy a hablar de ese, porque yo mismo me voy a pasar, ¿verdad? La espada también. Yo también necesito, como les digo, yo también, porque somos de la misma pasta. Vamos en este caminar. Vamos nosotros en en este caminar glorioso, pero nos tienen que ir limpiando. Bueno, y de ahí viene un montón, ¿verdad? Que no daría tiempo para hablar. Pero el otro que quiero hablar es del carácter. Porque a veces esa fiera que tenemos por dentro, a veces la logramos dominar. ¿Ya? A veces logramos nosotros dominarlo. Y a veces tenemos victorias. Y decimos, hoy dominé mi carácter, gracias a Dios. Señor, hoy dominé ese carácter. Pero a veces sale, ¿verdad? Sale ese carácter. Padre Santo. Y a veces decimos, ¿y ahora qué me pasó? Y a veces viene lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo que no quiero hacer, eso hago. Pero a veces con ese carácter lastimamos a nuestros seres queridos, a nuestros seres que amamos con nuestro carácter. Entonces, ¿no sería hoy un día especial para espiritualmente decirle, Señor Jesús, lávame los pies? Lávame los pies, Señor. Lávame los pies, porque es necesario, amados. Pero miren, ahí les dejo todo ese listado, ¿verdad? A veces la necedad también, ¿verdad? Ahí les dejo todo ese listado porque quiero entrar a otra parte. Entonces, ¿se recuerdan que Pedro 100 puntos, ¿verdad? Se había echado 100 puntos, ¿verdad? Que le dijo, ¿verdad? ¿A quién iremos? Pero ahora, miren lo que le pasa al apóstol Pedro. Todo lo que quedó escrito en la palabra es enseñanza para nosotros. Entonces llegó a Simón Pedro, ¿verdad? O sea, le iba lavando los pies a uno por uno, ¿verdad? Todos se iban dejando. Y de repente llega con el apóstol Pedro y le dice, tú lavarme los pies, Señor. ¿Cómo así? No se dejó. Y el Señor le da una su regañadita. Nosotros decimos en vocabulario guatemalteco un su lleguecito. Si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Y entonces se va al otro extremo. Entonces le dice, entonces báñame todo, ¿verdad? Sale a los extremos, ¿verdad? A los extremos, ¿verdad? Entonces báñame todo. Entonces le dice, no, el que esté limpio no necesita lavarse todo el cuerpo, sino los pies, el caminar otra vez, miren, amados. Pero yo quiero entrar a un punto que es el que me llamó la atención. Entonces tal vez esta es la parte central del mensaje, una de las partes centrales, y luego la administración. Entonces Jesús respondió y le dijo, Pedrito, otra vez, ¿verdad? ¿Cómo le diría? Mijo, o le diría hermano. ¿Cómo creen ustedes que le diría? ¿Cómo los trataría a él, verdad? ¿Con qué amor? Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedrito, mira, ya eres apóstol, pero no comprendes. Pedrito, ya eres apóstol, pero no entiendes. Y entonces dije yo, Padre Santo, Juan Carlos, Juan Carlos Pérez, Juan Pérez, ya eres pastor, pero no comprendes. Juan Pérez, ya eres pastor, pero no entiendes. Entonces dije, oh Padre Santo, ¿me está con amor
o con llamada de atención. Dije, pero yo no me voy a quedar solo. Entonces yo ahora les voy a regresar a ellos el mensaje, ¿verdad? Iglesia Judá, ya comprendes. Ya eres discípulo, pero ya comprendes. Ya predicas la palabra, pero ya entiendes. Ya danzan, pero ya comprenden. Ya están en alabanza, pero ya entienden. Porque si se lo dijo eso al apóstol Pedro, ¿en qué nivel estaremos nosotros? Porque yo hace unos meses, el apóstol empezó a preguntar, ¿verdad? El apóstol Sergio, ¿cuántos años de ministerio? 50 años de ministerio, le dice un hermano, un pastor. ¿Cuántos años de ministerio? 45 años de ministerio. Y hoy si me pregunta a mí, ¿verdad? Pero él nos ha enseñado, nuestro Padre, que nosotros no nos debemos de menospreciar también. Pero yo me hago la pregunta, si esos grandes hombres con ese gran recorrido, ¿verdad? Si el apóstol Pedro, que anduvo con el Señor, que vio milagros, que vio maravillas, que vio liberaciones. Qué tremendo, ¿eh? No sé si ustedes ya vieron liberación, pero van a empezar a ver acá. Amén. Amén. Porque para eso nos vamos a ir a capacitar. Por eso nos vamos a capacitar ahorita. Para venir y recibir y impartir acá, ¿verdad? Y enseñarles a ustedes también, ¿verdad? Para que cuando se manifieste algo, no me digan, pastor, regreso en una hora, ¿verdad? Sino que ustedes también nos ayuden. Amén. Porque la liberación no solo es la liberación de demonios, es un montón de cosas. Por eso es lo que vamos a ir a aprender. Pero entonces esas palabras, ¿cuáles fueron las palabras que le dije que repitiera? Las palabras griegas. Eido y ginosco. Amén. Esas quieren decir conocimiento. Amén. Entonces Jesús respondió y le dijo, ahora no he ido lo que yo hago, pero lo ginosco después. Es eso, mire. Son palabras griegas. Entonces ahora sumerjámonos. ¿Cómo así? No entiendo. Señor Jesús, no entiendo. El apóstol Pedro tal vez le dice, Señor, no entiendo. Entonces muchas veces de las cosas que estás viviendo, ahorita no las comprendes, pero las vas a llegar a entender. Amén. Tal vez estás pasando una situación complicada que ahorita no comprendes, pero las vas a llegar a entender. Pero ¿cómo hacemos para acortar eso? Hoy, por medio de la Santa Cena, vamos a recibir esa revelación. Ahí se van a dar cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir esa palabra? Quiere decir percibir, reconocer, saber. Y ahí les dejo ahí porque por el tiempo que está avanzando. Eso es eido. Y ginosco es entender. Entonces ahora penetremos un poquito más. Ahora no entiendes, no comprendes, Pedro. ¿Qué quiere decir eso? Percibir con los ojos, percibir con los sentidos y todo lo que está ahí de más. Entonces, ¿qué le está diciendo? Pedrito, no estás percibiendo. O sea, no estás comprendiendo el mundo espiritual. No te estás dando cuenta lo que yo estoy haciendo. Estás viendo que solo te estoy lavando los pies literal. No estás percibiendo que esto es más fuerte, es más profundo. Por eso, amados hermanos, estamos acá reunidos en una reunión espiritual. Por eso hemos luchado y le hemos clamado a Dios que esta reunión, que el poder vernos y reunirnos el día domingo no se convierta en un club social. Que nos miramos, qué alegre verte, gloria a Dios, qué bueno. Que no se convierta en una religiosidad.
en una costumbre, en un método humano, en una doctrina de hombre, con enseñanzas de hombre. No pedimos al Señor que acá descienda su presencia para que tú puedas comprender, para que puedas percibir con tus ojos espirituales que aquí se mueven cosas espirituales, que hay un alimento, que percibas que esto no solo es un pan natural, sino que comprendas, que percibas que aquí hay un alimento espiritual, que esto es natural, pero con la fe, con mi fe, yo entiendo que esto es el cuerpo del Señor. Entonces la fe lo convierte en algo espiritual para luego convertirlo en algo celestial. Entonces Pedro pensó que solo era lavar los pies. Le dice, no comprendes, no he ido, no percibes, no estás percibiendo que esto es muy grande. Y a veces así nos pasa a nosotros. No comprendemos la naturaleza de lo que aquí se mueve. No logramos llegar a comprender porque nuestros ojos están cerrados y no logramos llegar a ver que aquí hay espíritus ministradores a favor de nosotros. No llegamos a veces a comprender que aquí hay ángeles que nos están rodeando, porque así dice la Biblia y porque hoy que venimos y empezamos a orar, pedimos que vinieran ángeles, ejércitos. Pero hay algo más grande. Él está acá. Él está acá. Él está contigo. Él te protege. Él te ayuda. Si estás hoy acá, es porque Dios te ha guardado. Incluso cuando no le conocíamos, Él ya nos guardaba. No es una casualidad que estemos acá. No, no es una casualidad que nos hayamos cruzado nosotros. No es una casualidad, amada iglesia. Entonces, ¿qué es ginosco? Es la palabra, ¿verdad? Percibir con los ojos. Es la segunda, ¿verdad? No he ido. Ginosco, percibir con los ojos. Percibir con cualquiera de los sentidos. Y mire, tendríamos que estudiar todo lo que está ahí. Entender. Y hay más. Comprender. Saber. Conocer. Qué tremendo, ¿verdad? Hay más. Llegar a conocer. Obtener un conocimiento de percibir. Otra vez se abre el paréntesis. Es bien delicado lo que vamos a hacer hoy. Bien delicado si no venimos preparados. Por eso dice la Biblia que hay que discernir el cuerpo y la sangre. Porque aquí en Juan capítulo 13 vuelve a aparecer aquel personaje de Juan 6. Y después del bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Fíjense que allá era, ¿quién fue el que se apareció? En Juan 6:66. En Juan 6, el diablo. Entonces habría que estudiar por qué aquí ya no dice el diablo, sino dice Satanás. Porque el diablo tiene nombres distintos. Diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón. Entonces, porque se manifestó como diablo, ahora se manifiesta como Satanás. Qué tremendo, ¿va? O sea, aquí tendríamos que ver otras enseñanzas, pero nuevamente a la carga. Pero, ¿cómo dice la otra parte ahí abajo? Ninguno entendió. Porque ahí estaban los demás apóstoles. ¿Será que los apóstoles ya tenían dones? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que ya tenían al Espíritu Santo? Sí, ya tenían al Espíritu Santo. Tenían dones. Andaban con Él. Y dice ahí, vaya usted allá cuando regrese a su casita con su cafecito, su conchita hoy en la tarde y se pone a leer ahí.
Y dice que todos los apóstoles empezaron a codearse, ¿va? Así parafraseando, ¿va? ¿Qué está diciendo el Señor? Dice que había uno que era el que se recostaba en el pecho del Señor. ¿Quién era? Juan. Como él estaba más cerca, dice que le hacían señas a él, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Como él estaba cerca. Pero según esto, ni Juan entendió. Porque dice que ellos pensaron, porque ahí ya le está hablando a Judas, ¿verdad? Pensaron que le estaba diciendo que fuera a comprar más pan, porque como era el que tenía el billete. ¿Eso entendieron ellos? No entendieron otra vez. Entonces, ¿no será que nosotros tenemos que pedirle al Señor hoy el entendimiento de las cosas que a veces suceden en tu vida, en tu casa? Que a veces hay oposición. Que por qué si te esfuerzas siempre hay escasez. Que por qué algunas enfermedades son recurrentes. Que por qué a veces el pelear con el cónyuge es recurrente. ¿No será que no hemos percibido, amados hermanos, las cosas espirituales? Porque dice la Biblia que nuestra lucha no es solamente contra carne y sangre. Entonces, ¿no será que tenemos que avanzar a la faceta de oído y ginosco? De que se nos abran los ojos, de percibir. Porque a veces pensamos que el que nos está molestando es el hombre, pero no hemos percibido que detrás de él hay una entidad espiritual. Que el que nos está molestando y fastidiando está siendo manejado por un espíritu inmundo, y que entonces tendríamos que venir en el nombre de Jesús y reprender toda obra de las tinieblas. ¿No será ya el momento en que te levantes como un guerrero, como una guerrera, a tomar autoridad y decir, bueno, hasta acá nomás, basta ya, en el nombre de Jesús, reprendo toda obra de las tinieblas, reprendo toda enfermedad, reprendo toda escasez, reprendo todo pleito? ¿No será que ya es el momento, amada iglesia? Y que nosotros aquí también nos paremos como iglesia y reprendamos toda obra de brujería, toda obra de hechicería. Eso es el momento que está a punto de desatarse, que se nos abran los ojos, para que ya no te tengan cautivo y cautiva. Ya no más, ya no más. Porque tantos años con lo mismo. Miren, atravesar un periodo de escasez a veces nos es necesario y todo lo hemos pasado. Amén. ¿Sí o no? O usted viene de cuna de nobles, le heredaron allá los europeos. No, ¿verdad? Todos nos hemos esforzado, pero ya una constante y constante y constante de escasez, tiene que venir la revelación. ¿Qué por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué puerta abrimos? ¿O qué espíritu nos está molestando? Y reprenderlo. Que hay problemas de lujuria constante, de sensualidad, de deseos carnales, de sexo ilícito. Pastor, ¿por qué está hablando de eso? Porque eso pasa, pero no lo decimos. Y entonces presentarnos y decir, Señor, ayúdame. Yo no quiero hacer esto, pero vengo a reprender hoy toda ley de los miembros, todo espíritu inmundo. Tal vez abrir una puerta, ¿verdad? Y reprender. Entonces, eso es lo que el Señor quiere hacer hoy por medio de la Santa Cena. Que se abran tus ojos, que se nos abran los ojos espirituales. Porque dice, y sucedió que al sentarse a la mesa, ya es otra historia, pero lo saqué porque ahí sucedió algo. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos. En un instante les abrieron los ojos. Y esa palabra abrir los ojos es esta, epignosis, que es conocimiento, pero es un conocimiento más profundo. Entonces, ellos dos que iban ahí,
Es la historia aquellos de Emaús. Y fíjense que tal vez ellos no recibieron EIDO 1, EIDO 2, EIDO 3, vamos como decir matemáticas 1, matemáticas 2, matemáticas 3. No recibieron todas las palabras hebreas, griegas de conocimiento, no. Y tal vez hoy así estamos nosotros. Porque yo tampoco me vengo a parar acá a decirle, soy un experto y porque medio leo ahí, ya conozco hebreo, griego. No, yo estoy aprendiendo también. Y hay un montón de palabras, pero tal vez ellos tampoco conocían, así como yo y usted hoy. Pero con el pan, de una vez dieron el salto. Es como que saltáramos de matemáticas 1 a matemáticas 10. Saltarnos de una vez. Saltarnos la barda. ¿Y cómo lo hicieron? Por medio del pan. Entonces yo necesito que hoy tú le apliques fe a lo que vamos a hacer hoy. Para que por medio del pan hoy te venga el conocimiento pleno. Para que por medio del pan hoy venga la epignosis, el conocimiento, y se te abran los ojos. Se te abran los ojos. Se nos abran los ojos espirituales, para poder entender, para poder comprender. Pero decía la profecía que hoy Él nos iba a dar discernimiento, así decía. O sea, está confirmando la palabra, y epignosis es discernimiento, un conocimiento preciso y correcto, un conocimiento que influye muy poderosamente en la forma de vida, conocimiento que aumenta las bendiciones espirituales. Yo quiero eso y lo necesito. Lo quiero y lo necesito, porque yo quiero entender el mundo espiritual. Yo quiero comprender lo que pasa en mi vida. Yo quiero comprender porque a veces hago cosas que no debo de hacer, porque digo cosas que no debo de decir, porque a veces he retrocedido en lugar de haber avanzado espiritualmente. Yo quiero hoy epignosis. ¿Y cómo va a ser? Por medio del pan. Entonces esto es espiritual. Y si no me entendiste nada de lo que hoy hablamos, dile: Señor, con este pan ábreme los ojos. Con este pan ábreme los ojos. Por eso es una cátedra la que el Señor dio. Dio una cátedra a sus hijos. Dio una cátedra a sus discípulos. Hoy les voy a lavar los pies. Lo que ves, Pedro, no lo comprendes, lo vas a entender. Entonces, a partir de ahora, que venga un entendimiento. Que venga un entendimiento porque el Señor te colocó en esta casa. Porque tú tienes que estar donde el Señor quiere que estés. Amén. Porque ya hubo un crecimiento. Ya ha habido un avance. Entonces ahora que se te abran los ojos para que sepas lo que el Señor quiere de tu vida. Porque nuestra vida no solo debe de ser levantarnos, ir a trabajar, acostarnos, comer, dormir otra vez y el círculo, y se pasa 2015, 2016, 2017, 2020 y ahora 2024. Y si no se nos abren los ojos, vamos a llegar, si el Señor tardare, 2030, 2035. Y van los T5 avanzando. Este cuerpo se va desgastando. Pero tienes que percibir por qué fuiste enviado a la tierra. ¿Cuál es el propósito? No eres y no somos algo de la casualidad. Hay un propósito. ¿Ya lo descubriste? Entonces ahorita podemos dar un salto. Yo no entiendo nada de hebreo, no entiendo nada de griego, pero lo que se me quedó es que si como el pan se me abren los ojos. Suficiente. Ese hubiera sido el mensaje, ¿verdad? Con fe, ¿verdad? Démosle palmas al Señor. No le entendí nada, pastor.
Pero quédese con esto entonces, que si hoy come el pan, hoy se le abren los ojos. Hoy hay epignosis. Amén. Entonces, pónganse de pie, por favor. Hermano Javier y hermana Lidia, por favor, reparten los elementos. Hermana Noemí y hermano Lupe. De una vez, por favor, pasen con el pan y el vino. Acá están adelante los elementos. Todos de pie, y conforme les pasen dando el pan y el vino, ustedes se sientan. Pasemos de una vez, por favor, a los lugares. Y conforme reciba el pan y el vino, tome su lugar y empiece a orar. Pídale al Señor ahí. Pídale con fe. Señor, yo necesito que se me abran los ojos. Yo necesito que se me abran los ojos. Un segundo más. Un segundo más en lo que les van repartiendo el pan y el vino. Señor, ponía en mi corazón que es necesario que se abran los ojos por este versículo que puse ahí. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Tal vez hay alguien aquí en esa condición. Esto primero Dios lo voy a explicar de hoy en 8 días, si el Señor así me lo permite. Pero tiene que venir revelación. Porque pasan cosas. Entonces, cierra tus ojos, siéntate si ya recibiste los elementos y empieza a orar. Empieza a orar, empieza a decirle, Señor, aquí estamos delante de ti. Vengo a ponerme a cuentas. Vengo a pedirte perdón por toda transgresión, por todo pecado, aún por toda iniquidad que haya podido cometer. Hoy me presento delante del tribunal del Espíritu Santo. Hoy, Señor, juntamente con esta casa, nos presentamos delante de ti, Espíritu Santo, a pedirte perdón por toda transgresión, por todo pecado y aún cualquier iniquidad que hayamos cometido, Señor. Hoy nos acercamos a la mesa tuya para poder comer tu cuerpo y beber tu sangre, Señor. Hoy venimos a bendecir los elementos y venimos cumpliendo, Señor, ese mandato de que participemos de tu mesa cuantas veces podamos, porque es un recordatorio de tu muerte y resurrección. Así que hoy nosotros venimos a bendecir los elementos, los venimos a santificar. En el nombre de Jesús, comamos todos juntos del pan. Levanta tu copa. Esta es la copa de bendición. Con esta copa se anula toda maldición en el nombre de Jesús. Toda maldición ancestral, toda maldición heredada por medio de genética y espiritual hoy en el nombre de Jesús es anulada. Tomemos todos de la copa. Dale gracias. Dale gracias al Señor. Gracias, Señor, gracias. Sigue dándole gracias al Señor.
Elías, si me haces favor de ir a ministrar a los niños con Santa Cena, por favor, y a los hermanos que están allá. Los que tomen, los niños que han tomado, que tomen, los que no, no. Tú sigue orando. Sigue orando. Gracias, Señor, gracias. Hoy por la fe hemos creído que se han abierto nuestros ojos, Señor. Hoy, Señor, estamos acá dándote gracias por un día más, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor. Y al haber tomado, Señor, dignamente la mesa tuya, Señor, ahora tu palabra dice, Señor, que si alguien la tomó indignamente, está débil. Pero nosotros la hemos tomado, Señor, dignamente por tu misericordia. Así que yo ministro nuevas fuerzas. Yo ministro salud a tu pueblo, Señor. Y yo declaro vida, vida en el nombre de Jesús. Reprendo toda doncella de la muerte. Reprendo toda enfermedad, todo espíritu de burla. Lo reprendo ahora, que enmudezca en el nombre de Jesús. Y así como el enemigo se presentó, Señor, aquel día, Señor, hoy lo reprendo en tu nombre, Señor. Y declaro que nada se va a robar la semilla en el nombre de Jesús. Amén. Anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas. Salmos 61:4. Iglesia Judá Puebla presentó una transmisión de nuestro servicio en vivo desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Judá Ministerio Ebenezer en Puebla, México, bajo la cobertura de nuestro apóstol Sergio Enríquez.